La Universidad Tecnológica de México les da la bienvenida al webinar Una crisis, mi oportunidad. Y bueno, en este webinar, ¿qué veremos? En este webinar hablaremos sobre la crisis que no es destructiva, de la crisis a la resiliencia, plan de vida o misión en la vida. Otro de los temas será recalculando. Y bueno, ¿por qué te interesa este webinar? Este webinar te interesa si sientes que tu plan de vida se ha truncado, si te sientes desmotivado porque no has alcanzado tus metas y que aprenderás a que se puede llegar al mismo lugar por diferentes caminos, pero hay que tener claro a dónde se quiere llegar. Bueno, para hablar del tema, se encuentra ya con nosotros una especialista del tema, la maestra de Yanira Semadeni Rosete, que es directora académica de Psicología y Pedagogía en la UNITEC del campus Cuitláhuac, cuenta con una maestría en Ciencias de la Educación y Psicología Social, diseño e implementación de planes psicopedagógicos, diseño de programas de desarrollo humano, capacitación en el área docente y organizacional, docencia en educación básica, media superior, adultos y educación especial. Y bueno, ella la pueden contactar a través de su correo electrónico que es dsemaden@mail.unitec.mx. Y le damos ya la bienvenida a la maestra de Yanira que ya se encuentra aquí con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos y el espacio es todo suyo. Adelante. Bueno, primero muchas gracias por esta invitación y sobre todo para tocar un tema que es muy importante, sobre todo en el tema de la actitud que tomamos ante la vida. Y quiero empezar precisamente con este tema. La crisis no es destructiva. Muchas veces asociamos la palabra crisis con algo malo, con algo negativo, con algo que nos destruye, ¿no? A veces lo asociamos crisis económica. Ah, va a haber devaluación, va a haber una situación de pobreza, de pérdida de trabajos. Sin embargo, es bien interesante primero analizar qué significa la palabra crisis. Estoy compartiendo con ustedes el origen griego de la palabra, que significa decidir, separar o elegir. Y aquí es entonces donde entendemos realmente lo que significa la palabra crisis. La crisis es un espacio para que yo decida, es decir, de una situación quizá que era común en mi vida o que yo ya tenía planeado, de pronto se separa. La tenemos que analizar y por lo tanto tenemos que reflexionar sobre esa situación y por lo tanto hacer una elección y decidir qué es lo que más me conviene. Por lo tanto, primero tenemos que quitar la etiqueta de que la palabra crisis es destructiva. No, la crisis nos presenta una oportunidad para analizar qué está pasando en mi vida, qué está pasando incluso en un país, en una sociedad, y entonces yo pueda elegir en función de ese análisis que voy a hacer de todos los elementos que ahora quedaron separados. Eso es muy importante. ¿Por qué? Nosotros toda la vida estamos teniendo crisis, desde que nacemos. El simple hecho de nacer ya es una crisis, de un entorno donde estaba yo quizá muy cómodo en el vientre materno, pues ahora nazco y me voy a enfrentar a otro tipo de estímulos. Entonces la realidad es que en nuestra vida siempre, siempre va a haber crisis. Pero como comentaba, a veces hacemos una connotación negativa. Pero también, por ejemplo, el hecho de casarnos o el de tener un hijo es una crisis, que normalmente lo vemos como algo positivo porque es algo que yo estaba buscando, es algo que yo deseaba, es algo que yo anhelaba. Pero al final del día eso también es una crisis porque implica que lo que yo tenía antes, por ejemplo, mi soltería, mi tiempo, que yo tenía otro plan de vida, otra estructura, pues ahora se desvanece y tengo que hacer otra elección. Elijo dejar de estar soltero para entonces casarme. O elegimos dejar de ser una pareja, un matrimonio para entonces que haya hijos. Todo el tiempo estamos viviendo crisis, cambios constantes que nos orillan a tomar decisiones. Ahora, aquí lo importante va a ser cómo tome y qué actitud tomo ante esa crisis. Y entonces nos enfrentamos a algo bien importante, de la crisis a la resiliencia. ¿Qué es esta palabrita? Se oye muy rara la palabra resiliencia. La realidad es que es una palabra que antes, o bueno, de hecho todavía se utiliza, su origen es biológico, es decir, mi capacidad de reponerme
ante una situación traumática. Es decir, yo ante una situación traumática puedo deprimirme, puedo ya no querer salir de mi casa, quizá tiro la toalla, pero la resiliencia es lo contrario. A partir de esa situación, yo genero incluso nuevas cualidades o nuevas características que me permiten sobreponerme y seguir adelante. Y es lo ideal, es lo que buscamos, que todos y cada uno de nosotros seamos resilientes, que ante una situación difícil y complicada, pues no nos quedemos sentados y quizá tristes y nostálgicos porque ya no se dio lo que yo quería. Y para esto quiero compartir con ustedes una breve metáfora, un pequeño cuento que en lo personal me gusta mucho porque además ejemplifica muy claramente este término de la resiliencia. Aquí hago una pausa. Debemos de tener claro que todos siempre nos vamos a enfrentar a crisis, es decir, a cambios y tomas de decisión. Toda nuestra vida. Siempre va a pasar eso. Y vamos a tener opciones. Podemos decidir estar tristes, deprimidos, ya no hacer nada o aprender de esa situación. Mucho va a depender de nuestra actitud. Y para esto entonces introduzco este pequeño cuento, esta pequeña metáfora, que es precisamente de la zanahoria, el huevo y el grano de café. Cuenta que, bueno, obviamente estos tres objetos se someten a mucho calor, se someten ante el fuego. ¿Qué pasa con la zanahoria? En el caso de la zanahoria se vuelve muy blanda y se rompe. En el caso del huevo, cuando yo lo pongo ante el fuego, se vuelve duro. Y en el caso del café, el grano del café, al contrario, cuando yo lo pongo ante altas temperaturas, es cuando saca su esencia. Y entonces todos evocamos quizá una taza de café que está muy caliente, hay este aroma muy rico de café y cuando le damos este sorbo, pues incluso lo disfrutamos más. Un café frío, pues definitivamente no sabe rico, ¿no? Entonces siempre buscamos que a través del calor y del fuego el grano de café saca su mejor esencia, su mejor sabor. A diferencia del huevo, que se vuelve duro y entonces obviamente con mucha facilidad se vuelve quebradizo. Si yo lo aviento, fácilmente se quiebra porque ya está duro. Y en el caso de la zanahoria, pues incluso pierde sus atributos nutrimentales porque se vuelve muy suave la zanahoria ante el fuego. ¿Qué podemos o cuál es la analogía de estos tres objetos que se someten al fuego? El fuego pues es nuevamente la crisis, las situaciones de cambio, de estrés a las que nos enfrentamos todos. Sin embargo, mientras en un caso el fuego, es decir, estas crisis nos pueden volver gente rígida, muy cerrada, muy aislada, muy dura. Generalmente cuando vemos una persona que es muy dura, decimos, bueno, es que seguramente ha tenido muchos problemas y por eso es tan agresiva, o es tan dura, o es tan aislada, o tan osca. O bien podemos volvernos como la zanahoria, ante una situación difícil, ante un cambio, nos volvemos más bien débiles. Es esta parte que decía, bueno, me deprimo, digo, bueno, ya no puedo, ya no lo voy a intentar, porque tuve una mala experiencia. Esas dos cosas son definitivamente las que no queremos ser. Sin embargo, la realidad es que muchos caemos en alguno de esos dos ámbitos. O nos volvemos muy duros, muy agresivos y una especie de idealistas frustrados, ¿no? Que ya no quieren intentar nada, o viceversa. Nos volvemos muy sensibles, muy débiles, cualquier situación poquito más estresante de nuestro entorno, ya nosotros nos retraemos. Y entonces, ¿cómo queremos ser nosotros? Pues precisamente queremos ser como un grano de café, que ante situaciones de estrés, de cambio, situaciones difíciles, más bien sacamos lo mejor de nosotros, a esa esencia humana, esas cualidades, esas características, esa garra, como le llamamos, sale entonces a flote, solo cuando hay crisis. Y eso es lo que buscamos, que cada vez que haya un cambio, nuestra personalidad se vaya refinando. Obviamente esto no es fácil, porque normalmente el 90% de las personas no manejamos una inteligencia emocional. El otro 10% de la población se dice que sí maneja esta inteligencia emocional. ¿A qué me refiero? Que normalmente nosotros buscamos la inmediatez. Es decir, yo quiero adelgazar ya.
Entonces me compro estas pastillas milagrosas que prometen que en 3 días yo voy a adelgazar. No importa cuánto pese. La pastilla me promete dejarme muy delgada y lista para el bikini. Obviamente quizá yo me tome esas pastillas, que no sé si es real, obviamente si se oye tan bueno no es real, pero quizá me vaya a generar un daño a mi cuerpo. Y no estoy dispuesta a hacer un esfuerzo, quizá a ir al gimnasio, una dieta que sé que me voy a tardar más, pero que el efecto va a ser positivo. Y es que así es como nos vamos moviendo. Buscamos siempre el beneficio inmediato. Quiero esto, lo debo de tener ya. Y esto obviamente pues es mucho a la tecnología, ¿no? Si bien ahora la tecnología es algo positivo, como en este momento, que podemos tener una charla y cada quien quizá desde su espacio, sin tener que habernos trasladado, finalmente también esto ha hecho que todo lo podamos recibir de forma inmediata. Ahora, para comunicarme con una persona no tengo que enviar una carta que durará 1 mes o 2 meses en llegar. Yo rápidamente me puedo conectar y tener una plática sin tener que esperar. Entonces, muchas veces como nosotros nos manejamos bajo ese margen de inmediatez, nos frustramos. Nos frustramos porque no obtengo lo que quiero rápido y ya. Y además tal cual como yo lo quería o como yo lo imaginaba. Que esto también es muy importante. Ese es un rasgo a veces de inmadurez. Pensar que todo se va a cumplir como yo lo imaginé en mi mente. Y la realidad es que no es así. Y entonces, nuevamente, viene la frustración. Y puedo tomar la actitud de un huevo, ¿no? Volverme muy duro y que con cualquier situación, pues ya me quiebro, ya no sigo adelante, o como la de la zanahoria, que me vuelvo muy suave o muy sensible a cualquier cambio. Entonces, siempre debemos de buscar ser como un grano de café, ser resilientes. Ante una situación de crisis, un cambio, yo debo buscar qué herramientas internas, personales, intelectuales tengo o cuáles tengo que desarrollar para sobreponerme a esa situación y seguir adelante. E insisto, es muy importante nuestra inteligencia emocional, es decir, no buscar la inmediatez, y también nuestra inteligencia emocional en función de esta parte infantil fantasiosa, que las cosas van a pasar tal cual como yo quiero o como yo me las imaginaba, porque eso no es real y entonces sí voy a vivir muy frustrado durante mucho tiempo, si no es que toda mi vida. Y aquí entonces, por eso hago la aclaración, yo de la crisis, de una situación de cambio, puedo generar esta resiliencia, esta capacidad de sobreponerme incluso a mí mismo. Y aquí entonces precisamente yo les comparto este concepto, que es la resiliencia. Lo leo tal cual, capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas. Me gusta mucho esta imagen que pongo aquí con una flor que está creciendo en medio del desierto. Es una imagen muy clara, ¿no?, de cómo aún totalmente seco ese terreno, sale y florece esta plantita. Y ahí dice, resiliencia es el coraje de florecer, e insisto, florecer ante la adversidad. Podemos conformarnos y decirnos, bueno, no hay agua en esa tierra, entonces no tendría por qué florecer nada. Sin embargo, nosotros debemos buscar ese florecimiento. Y la resiliencia, ¿qué me va a ayudar? Uno, a potenciar mi felicidad. ¿Por qué? Porque, insisto, si yo me doy por vencido a la primera situación en la que no obtengo algo o que no salen las cosas tal cual yo lo quería, pues voy a ser una persona muy triste, muy frustrada, porque tengo la sensación y la percepción de que nunca logro nada. Y aquí es muy importante entender que la felicidad no va relacionado con el hecho de poseer algo, sino con la actitud que tomo ante la vida independientemente de las circunstancias. Porque como ya lo veremos más adelante, la realidad es que nosotros no tenemos control sobre nada. Y esto pasa día a día, ¿no? Por ejemplo, una persona que pierde su trabajo. Finalmente esa persona no tiene la capacidad de controlar la decisión de que su jefe quizá decida despedirlo, porque puede haber muchas situaciones, puede ser una crisis, puede ser un reporte de personal, no sabemos. Él no lo puede controlar, pero sí puede controlar su actitud que toma ante esa situación.
Si fuera como el huevo, quizá entonces empezaría a hablar mal de su jefe, de la empresa, no puede ser, yo le dediqué 40 años de mi vida, todo lo que hice y así me pagan, y frustrarse, irse con toda esta energía de rencor y de enojo hacia la vida. Y definitivamente eso no va a cambiar el hecho de que ya lo despidieron. Pero también va a afectar quizá que pueda después conseguir un trabajo o incluso hasta la relación con su esposa, con sus hijos, si él vive con este enojo y con este rencor. Y seguro todos conocemos personas así, que siempre se están quejando, que viven con mucho rencor. Entonces, definitivamente la resiliencia nos ayuda a tener mayor paz y obviamente a tener felicidad. Insisto, en el sentido de la actitud que tomo ante una situación determinada. También me ayuda a desarrollar nuevas habilidades personales y aprendizajes. ¿Qué habilidades personales? La empatía, el manejo de grupo, la capacidad de desarrollar nuevas estrategias. Y quizás esto también todos lo hemos desarrollado en nuestros trabajos. Quizá en algún momento de ser una persona que no teníamos a nadie a nuestro mando, de pronto nos asignan un grupo de personas, pues tenemos dos opciones. O renunciar cuando vemos lo complicado que es poder dirigir a un grupo de personas, porque implica planear, implica dirigir, implica poner límites, pero también ser empático. Todo eso implica pues un esfuerzo de nuestra parte. Y podemos hacer dos cosas. Cuando vemos que se complica la situación, renunciar y decir, esto no es para mí, y mejor yo me regreso a mi otro trabajo donde estaba yo solito, o, ok, lo tomo y entonces quizá me meto a cursos de coaching, de liderazgo, de manejo de grupos, o la misma situación me va empujando a que yo desarrolle estas habilidades. Hay siempre esas dos opciones. Puedo renunciar, ¿no? Puedo ser como el huevo, puedo ser como la zanahoria, o puedo ser como el grano de café, donde quizá al principio definitivamente va a haber un estrés porque apenas estoy aprendiendo cómo manejar la situación, pero al final me encontraré con una persona con muchas más habilidades y mucho más potencial que cuando llegue a ese lugar. O muy simple, incluso las mamás, ¿no? O sea, las mamás, pues definitivamente no hay un manual que les siga cómo hacer, cómo ser mamá, y al final son mujeres, y digo, a mí me sorprende, yo lo admiro, que vemos mujeres que se vuelven multitask y son muy hábiles y son mamás y estudian y trabajan y vienen y van, y además siempre las vemos guapísimas y súper arregladas. Entonces, obviamente, si ella renuncia, quizás sea más difícil renunciar a un hijo, y que hay casos que sí renuncian a un hijo, pero hay quienes ahí se quedan y desarrollan nuevas habilidades. Y otra importante, y que hasta yo la considero una de las mejores, y que si nosotros de verdad no nos sometemos a esas situaciones, incluso nuestra estructura personal se ve trastocada y se ve en peligro, que es precisamente fortalecer el carácter, la autoestima y la seguridad personal. Y aquí les quiero compartir un poco de las experiencias que a veces tengo o tenía, porque cuando trabajaba en educación media superior, es decir, en preparatoria, cuando los chicos se acercan contigo, este típico chico problemático, incluso físicamente o en su arreglo personal es muy típico, con la gorrita, desalineados, con una actitud muy desdeñosa, con una actitud incluso como muy indiferente, de que a él no le interesa nada ni lo que opinan de él. Y ya cuando te empiezas a preguntarle al chico, a su familia, más o menos cuál es su dinámica familiar, algo que siempre encontrábamos es falta de límites, ¿no? Es decir, una familia donde quizá faltaba alguno de las figuras, ya sea paterna, materna, o incluso más bien vivían con la abuelita o los tíos. Y algo común era, no había amor, no había una comunicación, pero tampoco había responsabilidades. Es decir, el chico no tenía responsabilidad de quizá tener su cama, de quizá levantar su cuarto, de lavar los trastes, no tenía responsabilidades. Y si a esto de no tener responsabilidades le aunábamos la falta de comunicación, que obviamente los seres humanos, al no haber comunicación, lo interpretamos como falta de amor, pues el chico tenía realmente una baja autoestima. No sabía para qué era bueno.
¿no? Porque realmente toda su vida se dedicaba a vegetarlo, iba a la escuela y reprobaba. En su casa no había comunicación y pues nada más llegaba quizás a estar con el PlayStation o escuchando música. Nosotros siempre vamos a necesitar un sentido de vida, saber para qué soy bueno. Pero ¿cómo descubro para qué soy bueno? Pues enfrentándome a la vida, ¿no? No puedo saber si soy bueno para hablar, para escribir, para dirigir, si me la paso aislado. Entonces, la resiliencia precisamente nos ayuda a identificar para qué soy bueno y obviamente el sentimiento de una situación difícil, al final ver que sí la superé, pues obviamente me siento muy bien conmigo mismo, me siento más seguro y más preparado para que en otra situación de cambio o de crisis ya sé que sí puedo, que no es tan complicado. Esto quizá lo podemos asemejar a nuestro primer trabajo, ¿no? Cuando, y quizás recapitulamos, decimos, bueno, mi primer trabajo quizá no era tan difícil, pero para nosotros la primera vez recién egresados de universidad, sí parecía algo muy atemorizante, ¿no? Desde el hecho de cómo me voy a vestir. Hace poco una chica que estaba conmigo en servicio social consiguió trabajo y ella llegaba muy preocupada desde, es que no tengo ropa para oficina, ¿no? Toda mi ropita es para como estudiante. Entonces, desde esas cosas tan pequeñas, nosotros vamos aprendiendo que no es tan difícil y cada vez vamos haciendo cosas quizá más complicadas, más difíciles o más estresantes, pero obviamente porque ya hemos acumulado una serie de habilidades y recursos personales. Entonces, eso obviamente me hace sentirme más seguro conmigo mismo. Y pues esto impacta definitivamente a mi autoestima, el cómo me siento, primero me reconozco como un ser capaz y luego aparte me reconozco también como una persona valiosa, que independientemente de que haya errores y fallas, sé que tengo la capacidad para aprender y para seguir adelante. Entonces, por eso es bien importante la resiliencia y yo tengo este poder. De una situación crítica, estresante, puedo sacarle provecho o puedo de plano quedarme ahí estancado sin hacer nada más. Es decir, puedo florecer en un ambiente adverso. Ahora, ¿cómo puedo lograr ser yo resiliente? Y aquí quiero hacer un poquito de pausa, porque esto tiene que ver más conmigo mismo. Aquí es importante identificar algo. A veces cuando damos talleres o pláticas, la gente espera como un manual o una receta para lograr la felicidad, para lograr ser positivo. Y no, no es así. Esto es una cuestión de tomar control sobre mí mismo. Es una cuestión de yo tener el control. Es como, oye, yo quiero adelgazar. Ah, bueno, pues estoy cansadísimo, son las 4 de la mañana, pero de todos modos me voy a levantar para ir al gimnasio. Y se me super antojó una dona, pero hago el esfuerzo consciente de no comerme la dona. Entonces, esto es una cuestión personal y de decisión. No es una receta mágica. Eso sí lo quiero dejar muy claro, porque a veces las personas vienen a este tipo de pláticas con la expectativa de me van a decir A, B, C, D, E, de cómo lograrlo. No, sí te vamos a dar pautas, te vamos a orientar sobre dónde quizá poner el foco, dónde tienes que ir tú poniendo tu mirada para tú decidir corregir. Y eso también lo vamos a ver más adelante. Esta es una cuestión de decisiones personales. Ok, y aquí puse el color de tus pensamientos. Y lo leo tal cual. Las situaciones no cambian ni las controlas, pero tus pensamientos y tus sentimientos sí. Insisto, tú no vas a cambiar la situación de que el Chapo se haya escapado. No vas a cambiar el hecho de que quizás se vaya a privatizar el seguro. Tú no puedes cambiar el hecho de que una persona se te cierra en periférico. Eso tú no lo puedes cambiar, no lo puedes controlar. Ese es el principio número 1. Tú no controlas nada que esté fuera de ti. Porque no puedes controlar a la gente, no puedes controlar toda una sociedad. Pero sí, ¿qué piensas sobre eso? Y más importante, ¿qué sentimiento generas? Y aquí entonces pongo, esto generalmente lo manejamos como un triángulo, solo, pues bueno, por fines más gráficos lo estoy poniendo como una línea de proceso. Todos los seres humanos funcionamos. Primero pienso, bajo X situación que se da, yo genero un pensamiento. Sobre ese pensamiento genero un sentimiento. Y ese sentimiento obviamente evocará una acción.
Es decir, si yo veo, no sé, voy a decir un ejemplo personal. Yo veo un gato, me encantan los gatos. Un gato callejero, lastimado, ¿qué pienso? Ah, pobrecito gatito, ya de estar sufriendo. ¿Qué sentimiento voy a generar? Pues el de compasión. ¿Qué voy a hacer? Pues me voy a acercar y lo voy a recoger. Obviamente en mi casa ya me tienen prohibido seguir llevando gatos. ¿Pero por qué? Porque este es mi pensamiento, este es mi sentimiento y yo actúo en función de los dos anteriores. Y aquí quiero que hagamos pues una especie de ejercicio, ustedes allá de forma individual lo vayan pensando. Ustedes tienen en esta tabla una situación X y quiero que hagamos el ejercicio de qué asociación mental hago. Las voy a ir leyendo y hago un poquito de pausa, quizá diga qué pensaría yo, qué asociación mental haría yo, pero ustedes háganlo también de forma personal. La instrucción es esta, llena los espacios libres con los primarios pensamientos que estas situaciones movilicen y mucho más temprano, para llegar temprano, porque el tráfico va a estar imposible. Entonces, ahí hago yo una asociación mental. Ver si se fijan en una situación que yo no puedo controlar. Yo no puedo controlar definitivamente la lluvia. ¿Cuál es otra situación? Otro crimen brutal en pleno centro de la ciudad. Matan a un taxista para robarlo. ¿Qué pienso acerca de esta situación? ¿Qué frase podría redactar? Otra frase. Estudiantes de odontología atiendan gratis a indígenas de la Sierra de Oaxaca. Puedo pensar muchas cosas al respecto. Quizá en mi caso yo diría, ¡ay, qué bueno que todavía exista gente altruista y abnegada y sobre todo que son jóvenes! Eso quiere decir que nuestro país va a mejorar con jóvenes estudiantes que tienen esa actitud. Si se fijan, yo ya generé toda una idea. Yo no sé si en realidad estos estudiantes de odontología lo hicieron porque les iban a dar puntos en una clase o porque de verdad lo querían. El punto es que yo, desde donde estoy, desde mi percepción, desde mi historia de vida, generé esa asociación mental. Otra situación. Descubren una droga que podría prevenir el cáncer de mama y de próstata. ¡Wow! ¿No? Yo creo que sería algo milagroso. Todos tenemos amigos o familiares que han muerto de cáncer. Obviamente, si algún día llegara una noticia así, nuestra asociación mental es decir que, bueno, ya no va a morir más gente, o si en algún caso yo digo, yo tengo cáncer, que bueno, porque entonces me va a permitir seguir disfrutando de mi vida y tener mejor calidad. Esas son todas las asociaciones mentales de situaciones, insisto, que no tenemos ningún control. Eso está pasando y yo asocio un pensamiento con esa situación. Ahora, viene algo más importante. ¿Qué emoción genero? Porque esta emoción es la que va a accionar mis acciones. ¿Qué es lo que voy a hacer a partir de? Y leo la instrucción tal cual. También les invito a que ustedes lo vayan haciendo de forma personal. Dice, ahora trata de reconocer cuáles son las emociones subyacentes que colorean la serie de asociaciones que has notado. Retomo el mismo ejemplo. Lloverá toda la semana, hasta el lunes mejorará el clima. Mi asociación mental es, no puede ser, qué horrible semana. El tráfico va a estar terrible. La emoción, angustia, frustración, estrés. ¿Por qué? Porque yo ya asocié con que voy a llegar tarde, quizá a mí no me gustan los climas grises, yo prefiero que esté soleado y eso me hace sentir triste. Y entonces mi emoción va a ser angustia. No quiero imaginar cómo va a llegar esa persona a su trabajo o cómo va a llegar esa persona a su casa. Cualquier cosita que le digan va a estallar o va a llorar, ¿no? Según sea el caso de la personalidad. Pero si se fijan, todo derivó de una situación ajena a mí y que yo asocié con un pensamiento. Por ejemplo,
Lo mismo, otro crimen brutal en pleno centro de la ciudad. Matan a un taxista para robarle. ¿Qué emoción puedo generar de esto? Miedo, desilusión. Puedo generar todo este tipo de emociones. No le voy a llamar negativas, pero definitivamente no van a ser constructivas, porque quizá entonces voy a ser, si soy mamá, pues voy a estar paranoica, no, ya llega a casa, tienes que llegar a las 10, que no oíste, que acaban de matar a un taxista, ¿qué tal que a ti te pasa lo mismo? Te quiero aquí a las 10 de la noche. Luego que pasó en el centro, quizá yo vivo hasta el sur de la ciudad, pero todo eso lo asocié, generé una emoción de angustia, de inseguridad, y entonces obviamente actúo conforme a toda esta línea de situaciones que se dieron. Y, por ejemplo, estudiantes de odontología atienden gratis a no indígena en la Sierra de Oaxaca, pues quizá genera emociones como alegría, incluso entonces también yo me siento motivado a dar, ¿no? Y entonces ese día al señor que se para todos los días en el semáforo, que normalmente no le daba nada, hoy digo, los estudiantes de odontología me han inspirado a ser mejor persona, y entonces el día de hoy decido darle los 10, los 5, los 15 pesos al señor que todos los días se para en el semáforo. Si se fijan, y si ustedes lo reflexionan ya ahora a nivel personal, todas nuestras acciones siempre van empujadas por una emoción y por un pensamiento previo, de situaciones que yo no tengo ningún control. Ningún control. Va siempre a haber dos opciones. Y no quiero decir que quizás si leo esto de que hay otro crimen brutal, diga, ¡ay, qué felicidad! No, pero también puedo elegir no hacer caso de esa situación, no generar un pensamiento de esa situación, ya que yo no la puedo controlar, y por lo tanto no generar una emoción. Yo en lo personal, les soy sincera, a mí no me gustan las noticias, ¿no? Y luego estas noticias súper amarillistas, y no es que no me interese lo que está pasando en mi comunidad o en mi país, sino simplemente sé que toda esa es información negativa que va llenando mi cabeza. Entonces siempre hay que buscar que nuestra mente esté llena de cosas positivas. En el sentido de si hay algo negativo, pues prefiero ignorar, ¿no? O incluso cuando retomo esta parte de la gente quejumbrosa. Pues hay quien siempre se está quejando, pues también busco evitarlo, ¿no? Quizás soy amable y lo saludo, buenos días, con permiso. Porque en cuanto va a empezar con el chisme y la ponzoña, sé que me va a generar una emoción negativa. Entonces no quiero decir que tenemos la opción de, ante una situación sí crítica, pues yo me ponga feliz o no me importe, sino simplemente sí lo quito de, ahora sí que de mi cajita de cosas que voy yo comprando, porque yo elijo qué comprar para mi cerebro y para mi corazón. Entonces, aquí lo que quiero dejar claro es, situaciones ajenas, generamos un pensamiento, ese pensamiento me genera una emoción y obviamente voy a actuar conforme a esa emoción. Y aquí es también donde entra la inteligencia emocional. Puedo tener una emoción negativa, por ejemplo la lluvia, quizás sí me siento angustiado, pero digo, bueno, qué padre, porque entonces en otros estados del país donde hay sequías, pues bueno, ahora ya va a haber agua, o quizás se va a poner más verde lo poquito de árboles que tenemos en la ciudad. Es decir, puedo buscar otros pensamientos, otras asociaciones positivas. Pero insisto, esa es una decisión y es un entrenamiento. Es como ir al gimnasio. Nuevamente tomo este ejemplo. Quizá el primer mes me cuesta trabajo, pero ya después lo hago parte de mi vida. Nosotros necesitamos 21 días para hacer una acción, un hábito para nosotros. Ya después incluso lo voy a necesitar y lo voy a extrañar el ir al gimnasio. Lo importante es tomar la decisión y al principio sí ser muy conscientes de, bueno, a ver, creo que estoy siendo muy dramático, ¿no? Creo que estoy siendo muy negativo o muy quejumbroso. ¿Qué otra situación o qué otra asociación puedo hacer? O simplemente, definitivamente lo ignoro para que no me genere una emoción destructiva. Entonces, esta línea de pensamiento, emoción y acción es muy importante, porque sabe definir mucho de nuestra felicidad y mucho de nuestra resiliencia, porque aquí es donde entra la resiliencia. Ante una situación crítica, yo decido quizá tener una emoción positiva, una emoción constructiva, y por lo tanto también actúo en conformidad a esta. Espero más o menos haberme explicado y que se hayan hecho el ejercicio a nivel personal y entonces puedan identificar estas situaciones mentales, porque todo surge de un pensamiento.
nuestros pensamientos activan todo lo demás. Y entonces vengo con algo bien importante. Voy a dejar tantito este tema de el pensamiento, el sentimiento y la acción. Y ahorita lo retomo con este tema, que es plan de vida o misión en la vida. Es lo mismo, es diferente, se complementan. ¿Qué carambas es esto? Normalmente, y eso es algo muy típico incluso, por ejemplo, en la preparatoria, y ahora es todavía más común desde niveles de educación más tempranos, desde el kinder o la primaria, que siempre te dicen tus maestros, tus papás y todo. Haz tu plan de vida. ¿Qué quieres ser en la vida? ¿Quieres tener una casa? ¿Quieres ser exitoso? ¿Quieres casarte? ¿Qué quieres hacer? Y entonces todos nos hacen mucho énfasis en el plan de vida o el plan de carrera, ¿no? Que finalmente el plan de carrera complementa o es más bien parte de mi plan de vida, porque el plan de vida pues no es nada más mi decisión vocacional, sino mi decisión de si me quiero casar, quiero ser soltero, me quiero dedicar a viajar, quiero tener mi propio consultorio, todo eso es parte de mi plan de vida. Generalmente, pues bueno, en el mundo occidental hacemos mucho énfasis en el plan de carrera. Pareciera que según nuestro título o según nuestro puesto es nuestra valía. Ojo, ese es un pensamiento que genera un sentimiento y entonces genera una acción. Porque cuánta gente no está frustrada porque quizá no obtuvo el empleo ideal, el empleo que dicen que hace que tú seas una persona importante. Y entonces el día de hoy es gente muy frustrada, muy triste, con muy poca valía personal, desde el punto de vista de ellos, insisto, porque no es la realidad. Entonces, obviamente en este plan de vida influyen muchas cuestiones, influye mi familia, cuestiones culturales, sociales, lo que es valioso e importante aquí quizá no lo sea en otro país, incluso en otro estado, en otra región. Incluso aquí mismo en nuestro país es muy común quizá en el norte del país que tengo algunas amigas que así me lo platican. Me voy a balconear un poquito, que ellas se han casado muy jóvenes, ¿no? A los 18, 19 años, porque para ellas es importante a esa edad ya tener un esposo, una vida familiar, para entonces poder ser madres jóvenes y tener la energía para dedicarle a sus hijos. Pero ¿qué pasa en la ciudad? ¿No? Yo, por ejemplo, ya estoy súper quedada, ¿no? ¿Pero por qué? Porque quizá mis valores o los valores de las mujeres citadinas es de, no, yo quiero estudiar, quiero hacer una maestría, quiero desarrollarme, tener una proyección dentro de la empresa y pues entonces después buscaré pareja o después buscaré el tiempo para formar mi familia. Entonces, esos son planes de vida y cada quien le da la atribución al valor que quiere. Entonces, quizá una mujer del norte de mi edad, pues estaría súper deprimida, ¿no? Porque dice, oye, pues no voy a decir mi edad para no balconearme aquí, pero va a decir, oye, pues es que yo ya estoy súper quedada, ya se me pasó el tren. Y quizá yo viceversa, digo, ay, no, ¿cómo crees tan chavita casarte? Y no todo lo que no vas a hacer. Pero cada quien tiene su plan de vida según sus valores y sus principios, que obviamente se ven influidos por la familia, la sociedad y la cultura. Pero entonces el plan de vida es muy diferente a la misión en la vida. Y hago énfasis, plan de vida y misión en la vida, que son cosas muy, muy diferentes. Y normalmente nadie piensa en la misión. Todos decimos, sí, yo a los 20, no sé, 19, 20, voy a estarme egresando de la universidad, a los 25 voy a hacer mi maestría, a los 35 voy a hacer un doctorado en tal, y para ese momento ya quiero estar trabajando en tal empresa. Incluso hay quien tiene la precisión de en qué empresa quiere trabajar, en qué puesto. A mí me tocó ver una vez un amigo que de verdad tenía una carpeta con sus separadores de su plan de vida, dividido por años, ¿no? Pues su edad cronológica, qué iba a estar haciendo en cada momento. No sé si lo haya cumplido su plan de vida, definitivamente una persona muy disciplinada.
Pero eso es lo que hacemos, ¿no? Decimos, quiero hacer esto, 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 esto. Ok. Pero ¿y tu misión en la vida? Que es totalmente diferente a tener un plan en la vida. ¿Qué es la misión? La misión es aquello que nos va a dar un sentido de vida, una identidad. Y nada tiene que ver con cosas materiales o con pasos a seguir. Más bien va a tener, y aquí lo pongo, que ver con el conjunto de valores personales, de principios. Y estoy hablando de amores, de valores como el amor, la amistad, la solidaridad, el respeto, la libertad. Esos valores son los que me dan identidad. Retomo nuevamente el ejemplo de las mujeres. Quizá para una mujer del norte del país, su máximo valor es la familia y es muy válido. Y quizá para mí, en el centro de la ciudad, mi máximo valor es la autonomía. Y ninguno de los dos está bien o está mal, o es mejor o peor que el otro. Simplemente es un tema de qué es importante y valioso para mí. Entonces, primero yo tengo que saber cuál es mi misión en la vida. Es tener el por qué para que entonces yo pueda vencer el cómo. Por ejemplo, mi valor es la autonomía y la libertad. Yo tengo muchos cómo. Uno es estar en el trabajo en el que estoy ahora y pasar muchas horas aquí. Otro es siendo mesera. Es decir, el trabajo que yo decida no tiene nada que ver con mi valor porque sigo siendo autónoma, ¿no? Yo voy a buscar simplemente la independencia. Puedo ser autónoma viviendo en un superdepartamento o quizá en un departamento chiquito o compartir con un roomie. Pero mi valor principal, que es la autonomía, ahí va a estar. ¿Cómo lo voy a ir logrando? Ahí es donde entra precisamente el plan de vida. Tengo muchos caminos para llegar a mi objetivo o a lo que me da identidad. Igual con la mujer que su máximo valor es la familia. ¿Qué tal que no se casa a los 18? Que el amor de su vida de los 18 siempre no fue su amor de su vida. Puede decir, no, entonces yo no me quiero casar, pero entonces quiere decir que su valor de la familia no era tan importante. Si es tan importante, pues va a esperar quizá a casarse a los 19, a los 20, a los 30, a los 40, no sé. Pero su misión es precisamente tener una familia. Entonces no va a importar el momento en que lo haga, sí el con quién, pero no el momento en que lo haga o si la boda es increíble o es sencilla, porque su valor es la familia. Entonces, aquí lo importante es tener clara mi misión para yo definir mi plan. Ahora, el plan de vida sí se puede ir modificando, siempre y cuando yo me mantenga claro en mi porqué. Y para esto, quiero mostrarles un video de una película que todos hemos visto, pero me pareció bastante clara en este tema de la misión. Fue una película muy exitosa y que además tiene mucho mensaje, a pesar de ser una caricatura para niños. Y en este momento seguramente ya identificaron a la famosa ardilla de la era del hielo. Quiero que observemos el video, por favor. Esto es increíble porque la ardilla siempre, no importa qué le pongan enfrente, ella lucha por su bellota o su nuez, no sé qué sea. Incluso muchas veces parecía que está dispuesta a dar la vida por ella. Y entonces hace todo lo posible, incluso con los ojitos, para que le haga contrapeso y poder rescatar a su amada bellota. A mí me encanta lo feliz que es con su bellota. Y si vemos en esta película, para mí en la era del hielo el personaje más importante es precisamente esta ardilla, ¿no? Porque no importa la situación en la que caiga, lo que se le presente, ella siempre busca
recuperar precisamente su bellota. Y entonces les quiero aquí adicionar un ejemplo real, un ejemplo de la naturaleza. La naturaleza normalmente nos pone o nos da muchas lecciones de vida, que es de las orugas procesionales. Si se fijan en la imagen, estas orugas siempre caminan una tras de la otra, con sus ojitos medio cerrados, de hecho casi no ven, y ellos pues buscan llegar a la comida y siempre van siguiendo la una a la otra. Si alguna rompe esta fila, rompe la estructura de todas las orugas, porque siempre se van siguiendo. Un día un señor lo que hizo, un biólogo, fue ponerlos en una maceta obviamente redonda y que empezaran a dar vueltas. La intención es que ellas supuestamente lleguen a encontrar la comida. Llega una y pues obviamente van llegando las demás. ¿Qué pasó con estas orugas procesionales? Estuvieron dando vueltas durante 3 días en la maceta, sin sentido. Podían bajarse, podían irse por dentro de la maceta donde estaban las plantas, pero ellas siguieron su curso, siempre en ese círculo. Obviamente, pues las pobrecitas orugas se murieron de hambre porque estuvieron 3 días nada más dando vueltas. Obviamente, pues había una siguiendo a la otra y como esas seguían su círculo, pues todas seguían en su círculo. ¿Qué quiero decir con esto? Aquí pongo algo entrecomillado, ceguera emocional. A veces por ir con la corriente o por dejarnos llenar de tantas cosas, perdemos nuestra misión en la vida. No dejamos, tenemos que dejar a un lado nuestro plan de vida, sino la misión en la vida. Si yo lo que quiero como oruga es comer, oye, pues voy a romper la línea y me voy a meter en la maceta y voy a encontrar mi alimento, porque esa es mi misión para la oruga. Entonces, nosotros a veces nos volvemos precisamente a eso, muy ciegos. No vemos más allá y decimos, no, es que yo quería casarme forzosamente con él, o no, yo quería forzosamente entrar a esta universidad. Y como no entra, pues entonces ya no quiero nada. O forzosamente me quería casar con él y entonces ya no quiero nada. Ahora, entonces yo te pregunto, ¿cuál es tu misión en la vida en realidad? Porque ahí no estás hablando de misión, estás hablando de una meta, un propósito. Por ejemplo, yo digo, oye, pues mi misión en la vida, mis valores es el altruismo, la bondad, el apoyo, el potencializar al ser humano. Ah, ok, entonces pues quiero estudiar psicología. Oye, pues no importa si entro a la UNAM, no importa si entro a la escuela Fufurris, a la escuela Circulitos 2, yo quiero estudiar psicología porque mi misión en la vida es ayudar o potencializar al ser humano. Esa es mi misión. Entonces, es bien importante que yo no me centre en una cosa, no esté precisamente revolviendo en este ciclo revolvente de pensamientos negativos que no me van a dejar ser resiliente y por lo tanto superar. Y entonces aquí les pongo ya casi para cerrar cómo redactar mi misión en la vida. Y les pongo 4 cosas. 1, debe de haber propósitos. Propósitos en la vida. Tiene que haber valores, tiene que haber roles y tiene que haber una meta. Es decir, yo quiero ayudar a los seres humanos a potencializar sus virtudes a través de la docencia, ¿no? Y entonces quiero aprender estrategias de neurofisiología, porque con eso yo voy a ayudar. No estoy diciendo dónde ni cuándo, estoy diciendo lo global, lo grande, lo que me va a dar sentido. Que si de pronto me pierdo, voy a saber hacia dónde llegar, porque voy a retomar el camino. Y entonces, por eso nosotros debemos aferrarnos a nuestra misión. Y cierro con esto, recalculando. Seguramente todos los que tienen GPS han escuchado esta voz de la española de, se ha equivocado, estamos recalculando la dirección, ¿no? Cuando nos pasamos. Y aquí les quiero mostrar un video, está súper cortito, pero me encantó porque me pareció genial lo que hizo esta mujer. Es una deportista. Fíjense bien en la corredora. La que se acaba de caer. Pareciera que, pues bueno, ya no va a ganar la carrera, ya se cayó, que
Quizás solo por dignidad, pues busque llegar, ¿no? Terminar la carrera, pero más allá no va a pasar nada. Por favor, váyanla siguiendo con la mirada. Y no solo concluyó la carrera, llegó como primer lugar. Y aquí es precisamente donde incluso el video se inicia. Cuando te tropiezas, ¿qué haces? Cuando de pronto tu plan de vida no sale tal cual como querías, ¿qué haces? Bien se pudo haber quedado tirada y decir, bueno, pues me caí, ya ni modo, para la siguiente carrera lo intento. O, bueno, termino la carrera, no en primer lugar, pero busco terminarla. Y no titubeó, se levantó inmediatamente. Obviamente tuvo que correr más rápido, sacar más fuerza y más energía para no solo terminar la carrera, sino para llegar en primer lugar. Y eso es precisamente lo que nosotros tenemos que hacer. Ella obviamente tenía su misión muy clara, llegar en primer lugar a la carrera. Y no estoy hablando de un tema de competencia destructiva, sino era su misión. Entonces, no importó que se callara, no se quedó ahí tirada, no dijo, bueno, pues ya con lo que sea me conformo, no. Me paro, saco más energía, porque sí voy a tener que redoblar energía para ganarle a las demás, y llega en primer lugar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer en la vida, recalcular. Todo el tiempo estamos recalculando, esa es la realidad. ¿Y cómo podemos recalcular? Uno, tenemos que hacer planes realistas. No puedo decir quiero adelgazar de hoy para mañana 5 kilos. No, eso no va a pasar. Tienes que hacer un plan realista. Tienes que tener, esto es fundamental y esto es lo que a veces se vuelve un gran obstáculo. Una visión positiva de ti mismo y confiar en tus fortalezas y tus habilidades. Si no confías en ti, muy difícilmente vas a poder recalcular. Muy seguramente esta chica sabía que era muy buena corredora, tenía mucho tiempo entrenando y sabía que si se esforzaba, si daba ese esfuerzo extra, iba a llegar de todos modos en primer lugar. Debemos de tener la capacidad de manejar sentimientos e impulsos. Por eso expliqué esta cadenita del pensamiento, el sentimiento y la acción. Controla tus sentimientos ante una situación adversa. No te des por vencido, no te quedes como el huevo o la zanahoria. Sea un café, sea un grano de café. Establece relaciones. Las relaciones sociales, las relaciones públicas siempre nos sirven. Siempre hay alguien que nos puede ayudar a motivar. Hay que evitar ver las crisis, que es con lo que iniciamos, como un obstáculo insuperable. Ya no me quedé en tal universidad, ya, mi vida está acabada, no estudiaré medicina. No, pues busca otro lugar o inténtalo nuevamente el siguiente año. No sé, sigue intentando. Hay que aceptar que el cambio es parte de la vida, no hay de otra. Siempre va a haber cambios. Y tienes que actuar y no centrarte en el problema. No, es que no lo logré. Bueno, pues, ¿cómo si lo vas a lograr? Busca el cómo sí. Lleva a cabo acciones decisivas, porque a veces hacemos planes pero no hacemos nada. Es de, tengo que hacer estos cambios, los hago ya. ¿De acuerdo? Buscar oportunidades para descubrirse a sí mismo. A veces ni siquiera conocemos para qué somos buenos. O resulta que nuestra elección vocacional o nuestro plan de vida es porque mi papá o mi mamá o porque me dijeron y ni siquiera es mío. Entonces, primero tengo que conocerme a mí mismo. Hay que cultivar una visión positiva de nosotros mismos, mantener las cosas en perspectivas. Esto es, no, a veces hacemos una gran tormenta en donde no la hay. Siempre hay que ser muy ecuánimes y verlo con el foco adecuado. Nunca, se va a oír muy soñador, pero nunca perder la esperanza. Y cuidarte a ti mismo. Tú eres tu herramienta más importante. No importa lo que pasa a tu alrededor. Si tú te cuidas, te quieres y tienes claro tu misión y cuáles son tus potenciales, vas a lograr tu misión en la vida. No confundas plan con misión de vida. El plan lo puedes cambiar. Lo que no puedes cambiar es tu misión porque eso es lo que te da precisamente este eje. Y por eso pongo el de recalculando. Yo tengo una dirección y lo que hace el GPS es de, bueno, ya te pasaste, ahora te voy a meter por otra callecita para que de todos modos llegues a tu dirección, es decir, a tu misión en la vida. Y pues finalmente concluyo con lo siguiente. Define tu misión en la vida, valores y sentidos e identidad, es decir, tu por qué, tu para qué en la vida, para qué estás en este mundo. Sé consciente de que la vida se constituye de cambios, no hay de otra.
Todo el tiempo es cambio, todo el tiempo. Y finalmente, recalcula. Siempre recalcula, es decir, ser resiliente y supera la situación. Pues bueno, espero que les haya gustado y que les haya servido. Como comenté, no era una receta mágica, era más bien un espacio para reflexionar y para de pronto darnos como focos en qué cosas personales puedo trabajar. Al principio, bueno, dejé mi correo electrónico que es dsmaden@mailunitec.mx y con mucho gusto cualquier correo que me manden o situación en los que los pueda orientar, con mucho gusto lo haré. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la maestra Deyanira. Vamos a dar paso a preguntas y respuestas. Y bueno, antes de empezar, les voy a estar poniendo en su pantalla un pequeño sondeo para que nos ayuden para mejorar estos webinars y que ustedes puedan tener la información que ustedes necesitan. Así que solo les pedimos que den sí o no a unas sencillas preguntas que les ponemos, en lo que la maestra Deyanira va resolviendo todas sus dudas. Y bueno, acá tenemos algunas participaciones. Nos preguntan, en la resiliencia, ¿solo se generan pensamientos positivos? En la resiliencia solo se generan pensamientos positivos. Okay. Obviamente ante una situación de crisis o una situación que yo no esperaba, mi pensamiento automático quizá va a ser negativo. No sé si soy madre de familia y de pronto pierdo mi trabajo, obviamente mi pensamiento primero va a ser, uy, ¿y ahora cómo mantengo a mis hijos? Aquí el tema de la resiliencia es, yo decido cambiar ese pensamiento. ¿Estoy preocupada? Sí, estoy preocupada porque necesito mantener a mis hijos. ¿Pero qué voy a hacer? En vez de deprimirme, estar triste, voy a cambiar el pensamiento de forma positiva y voy a buscar la solución. Ok, ¿qué hago? Y por eso hablábamos de las relaciones. Oye, pues conozco a tal amiga que vende abono. Voy a ir con ella y le voy a decir que me preste o que me incluya en este tema de venta de abono. Es decir, el pensamiento quizá automático es negativo, pero en la resiliencia yo decido conscientemente cambiar ese pensamiento y por lo tanto hay una emoción positiva y una acción positiva. Y positiva no me refiero a algo bonito, sino a algo que hace que yo accione, que tome una acción y una solución y no me quede o sentado o enojado. No sé si me expliqué. Muchas gracias. En todo caso que no le haya quedado claro, que se vuelva a comunicar con nosotros y aquí lo resolvemos. Bueno, la maestra, claro. Vamos con una pregunta más. Dice, ¿de qué forma podemos fomentar la resiliencia en los demás? Uy, ese es un tema bien interesante que en algún momento lo dimos, sobre todo en este tema de los padres de familia. Lo ideal es que desde chiquitos les enseñemos a los niños y a los adolescentes a ser resilientes. ¿Qué puedo hacer? Hay muchas cosas que puedo hacer. Número uno, hay que ser empático. A veces cuando una persona llega a platicarnos un problema, lo primero que queremos hacer es aconsejarlo. El típico, no, no te deprimas, no estés triste, ay, no es para tanto. No, primero tenemos que ser empáticos y escuchar a la persona, dejar que se desahogue. Es válido ese sentimiento. Ser resiliente no quiere decir que toda la vida voy a andar corriendo por el prado o el verde muy feliz, aunque pasen miles de cuestiones tristes, ¿no? Entonces, primero es ser empático, escuchar a la persona. Y una vez que ya se desahogó, ya platicó todo lo que tenía, es cómo te ayudo y, oye, ¿no has pensado en esta otra opción? Es decir, nosotros de pronto abrirles un poquito el panorama, aquí hay otras opciones. Obviamente hay muchísimos métodos de inteligencia emocional que con gusto, si me escriben en mi correo, se los envío con gusto. Y bueno, vamos con una pregunta más. Nos dice, hola, el hacer un plan de vida puede generar un estrés al no poder cumplirlo o que los tiempos cambien a lo planeado anteriormente. ¿Hay alguna estrategia que nos apoye a evitar esto? Claro, aferrarse a su misión en la vida, porque el plan de vida es lo que les decía. Si yo nada más estoy pensando en qué debo de hacer, me voy a frustrar porque va a llegar un momento en que no va a llegar ese qué. Pero si yo estoy concentrado en mi sentido de vida, no me importa qué cambie. Es decir, yo quiero ayudar a las personas, es un ejemplo. Pero las quiero ayudar trabajando específicamente en un DIF y resulta que en el DIF no me pude quedar a trabajar. No importa, porque mi sentido, mi misión de vida es ayudar.
me iré entonces a un refugio. Entonces aquí lo importante es que nosotros de verdad tengamos una plática bien seria con nosotros y es, ¿me estoy centrando en un plan de vida, en un checklist de lo que debo de hacer? ¿O estoy pensando en lo que le va a dar sentido y significado a mi vida? Que no es lo mismo. Entonces, no es, o sea, obviamente sí tengo que generar un plan de vida, pero debe de ser un plan de vida flexible, que yo esté muy concentrado hacia dónde quiero llegar. ¿Y podría haber un grado de aceptación de que estamos en un momento de crisis? Sí, claro, insisto, no quiero decir que toda la vida vamos a andar sonriendo ante cualquier situación triste, no, también es sano. De pronto si estoy triste, oye, 2 semanitas sí voy a estar en la cama llorando, pero oye, pasaron las 2 semanas, nos paramos y empezamos a ver cómo vamos a solucionar la situación. La resiliencia es precisamente, no me quedo ahí, busco la solución, busco seguir activos, seguir con vida, ¿no? En este cambio. Entonces, podemos estar en crisis, sí, y tengo que aceptarlo y lo voy a llorar y me voy a quejar un rato, pero es un ratito, no es todo el tiempo y de eso hacer mi estilo de vida, ¿no? Aquí tenemos una pregunta anónima, es de una madre de familia. ¿Qué le aconsejarías hacer? Porque precisamente tocaste un tema, su hija no quedó en la escuela que ella quería y no quiere seguir estudiando hasta que lo consiga, ¿no? ¿Qué le aconsejas? Porque ella no quiere que pierda el tiempo. Aquí es precisamente la misión en la vida. Es primero, ¿qué es lo que de verdad le interesaba? ¿La universidad o la carrera? Es decir, no la carrera como tal, sino su pasión en la vida. Entonces es platicar con ella, obviamente ahorita está en su derecho de decir, ay, pues estoy enojada, estoy triste, pero entonces empezar a ver cuál es su pasión en la vida. Y si lo que quiere es esa pasión, lo quiere lograr de verdad, entonces no importa dónde lo haga o cómo le haga, si en verdad va a tener la herramienta para hacer o realizar esta pasión. Ahorita lo importante es dejarla desahogarse, quizá unos días, unas semanitas, y después empezar a platicar. ¿Cómo se ve ella en el futuro? ¿Cuál es su pasión? No de, oye, hija, no, es que mira, vas a perder el tiempo, forzosamente tienes que meter a la universidad. No, porque entonces no hay empatía. Más bien es empezar a platicar con ella qué es lo que le gusta, qué es lo que le apasiona, y una vez que encuentre qué es lo que le gusta y qué es lo que le enamora, entonces que ella misma se dé cuenta de la importancia de continuar caminando hacia su misión, independientemente del plan, que obviamente ese ya cambió. Muchas gracias. Vamos con una pregunta más. Bueno, ya nos respondió Diana, nos dice que ya le quedó claro y que muchas gracias por la respuesta. No. Y bueno, por otro lado tenemos una pregunta. Dice, en un caso de un paciente depresivo, ¿no se puede aplicar la resiliencia o no? Es pregunta. No, ¿se puede aplicar la resiliencia o no? Es pregunta. En el caso de un paciente depresivo, primero tendríamos que ver el nivel de la depresión, qué tipo de depresión es. Algo que sí es muy claro es la resiliencia, nos sirve a todos los seres humanos, ¿no? Es decir, independientemente de si tengo depresión crónica o es por una situación, voy a tener que buscar el cómo seguir adelante. Actualmente, bueno, habrá fármacos que nos ayudan a no sentirme tan mal, porque obviamente hay todo un tema químico, pero la resiliencia se aplica para todos, en todos los casos, digamos que entran dentro de un parámetro de la normalidad, ¿no? Obviamente habría que ver más a fondo cuál es la situación clínica de un paciente con depresión, ¿no? Pero la resiliencia nos sirve a todos. Muchísimas gracias. Bueno, ya nos pasamos un poquito del tiempo. Pues gracias a todos los que han participado con nosotros. Si ya no tienen ninguna otra pregunta más, pues vamos a terminar con esto. Ok. Están mandando felicitaciones para la maestra. Muchas gracias por participar aquí con nosotros, por regalarnos también un poco de su tiempo, porque sabemos que está muy ocupada. Pero gracias por estar aquí. Y bueno, pues también a todos ustedes por regalarnos su tiempo y estar presentes y participando en este tipo de webinars, porque sin ustedes esto pues no puede ser posible. Y bueno, por eso es muy importante que nos escriban, que nos comenten a través de nuestras redes sociales si están interesados en que se aborden más temas de lo que les gustaría que se hablara, que participen, pues adelante. ¿Algo con lo que quiera cerrar
Maestra, recalculen, todo el tiempo hay que estar recalculando. Muchísimas gracias. Pues gracias a todos. La información se las vamos a compartir a través de su correo electrónico. Gracias por acompañarnos. Y recuerden, todo esto lo pueden consultar a través de blogs.unitec.mx. Pues muchísimas gracias y buenas noches.